para ser más concreto, Prometeo es el que piensa antes. No es que haya nacido antes, como he dicho, sino el que piensa antes. Y es conocido, como sabéis, por robar el fuego a los dioses, ¿no? Y dárselo a los humanos, lo que le valió un castigo eterno, ¿no? Por parte de Zeus, ¿no? Que lo condena a estar encadenado a una roca y un águila o un buitre le va comiendo las entrañas, ¿no? Entonces es considerado un héroe cultural y un símbolo también de la previsión, ¿no? De la anticipación, porque es el que piensa antes. Prometeo es el que piensa antes, ¿vale? De los dos hermanos. Y Epimeteo, que es el otro hermano, es el que piensa después, ¿no? Ya sabéis que en la mitología ahí es lenguaje simbólico. Entonces, es el que piensa después, el Epimeteo este, ¿no? Y es conocido por aceptar el regalo de Pandora, de la caja, la primera mujer creada por los dioses, y abrir la caja que contenía todos los males del mundo. Como este es el que piensa después y no antes, como el hermano, pues entonces abre la caja de Pandora, que ya le dijeron que no se podía abrir, y entonces, claro, salen ahí todos los problemas, todas las pestes y todo, ¿no? Entonces, al abrir la caja que contenía todos los males del mundo, pues es considerado un símbolo de la falta de previsión y también de la impulsividad, ¿no? Bueno, entonces la historia de estos dos, de Prometeo y Epimeteo, según el mito, los dioses habían creado a los humanos, pero no les habían dado fuego. Y entonces esto los hacía vulnerables. Entonces Prometeo se apiadó de ellos y decidió robar el fuego a los dioses y dárselo a los humanos. Sin embargo, el otro, el hermano, el Epimeteo, no había pensado en las consecuencias, aceptó el regalo de Pandora, y que fue la primera mujer, como dije antes, creada por los dioses, y se casó con ella. Entonces Pandora traía la caja esta de Pandora, que contenía todos los males del mundo, y aunque Prometeo le había advertido al hermano, al Epimeteo, que no la abriera, este, pues como era muy impulsivo, no pudo resistirse, no pudo resistir la curiosidad y tal, y la abrió, ¿no? Entonces liberó todos los males del mundo. Prometeo, ya sabéis que fue castigado, como he dicho antes, por Zeus, ¿no? El rey de los dioses, y fue encadenado a una roca en el Cáucaso, donde un águila le devoraba el hígado cada día y tal, solo para que se le regenerara por la noche y al día siguiente volvía a comérselo y tal, y ese es el castigo eterno, digamos, ¿no? Un poco como la piedra esta, ¿no? Que se echaba a rodar, ¿no? Este era, ¿quién era este? No, Sísifo, ¿no? Sí. El mito de Sísifo, Sísifo, pues digamos, le echaban a rodar una piedra, el tío bajaba, subía ahí todo hecho polvo hasta arriba y tal, ¿no? Y cuando llegaba arriba la volvían a tirar, ese es el mito de Sísifo, ¿no? Bueno. Vale, entonces, teniendo en cuenta este relato mitológico, pues se habla de lo epimeteico y de lo prometeico, ¿no? Entonces ya podéis deducir que lo prometeico es lo que anticipa, ¿no? La previsión, la anticipación, ¿no? El cálculo, ¿no? La prudencia, la reflexión y tal. Actitud de prever, ¿no? Las consecuencias. Y de hecho, ya hemos dicho antes que Prometeo significa
el que piensa antes, ¿no? Y es conocido por eso, ¿no? Y el hermano, lo epimeteico, ¿no?, se refiere a la actitud de actuar sin pensar en las consecuencias, dejándose llevar por el momento, ¿no? Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, es conocido por la falta de previsión. Ya está, colorín colorado, pues nos vamos. No, el tema es, esto trae, o traigo yo con ello la siguiente pregunta, ¿no?, la siguiente cuestión. El Zen, la práctica o el camino del Zen, el Dharma, entendido desde la óptica del Zen y el Zazen como la realización del Zen, la ruta, la vía, ¿no?, el ejercicio, ¿no?, la puesta en escena, la realización del Zen, ¿no?, del espíritu del Zen, es una práctica, un ejercicio, una vía prometeica o epimeteica. Este es el examen, digamos, esta es la cuestión que yo planteo ahora, ¿no? ¿Es prometeica o es epimeteica? Si lo consideraríamos como una actitud, como una postura, ¿no?, un ejercicio, una práctica, ¿no?, un modo de estar en el mundo y una visión, ¿no?, una contemplación del mundo o la realización de una contemplación eh, de lo real, si lo contemplamos desde una perspectiva prometeica, estaría basada en una previsión, en un cálculo, en una anticipación, en una, podríamos decir, en un ejercicio que está destinado a alcanzar un fruto, vamos a decirlo así, ¿no? Y si lo consideramos desde una perspectiva epimeteica, digamos, en la perspectiva prometeica sería de alguna manera como una inversión en todos los textos aparece tu tos inequívocamente, ¿no? Que lo sepas, ¿no? Que lo oyes, se oye, vamos, tras, ¿no? Es, sí. Sí, luego ya tengo yo la previsión, lo prometeico, ¿no?, de volver a repetirlo porque solapa, ¿no?, y ya no se entiende lo que he dicho en ese momento. Entonces, esto, ¿no?, que ya no sé lo que iba a decir. El asunto prometeico, ahí estaría planteando un beneficio, ¿no? Es decir, invierto mis energías, mi tiempo, mi vida, ¿no?, mi inteligencia, ¿no?, la invierto en una práctica, en una disciplina, ¿no?, persisto en una ruta que me conduce al despertar o a la iluminación o a la claridad o a la plenitud, o etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo prometeico. Y lo epimeteico sería, bueno, en cierto modo, para aterrizar en la práctica de Sazen, desde una perspectiva epimeteica no tiene mucho sentido, ¿no?, porque sería bueno, hago esto, bueno, pues porque me encontré con ello y impulsivamente o sin más, pues lo practico, luego dejo de practicar o lo vuelvo a practicar cuando me parece o tal, ¿no? Sería una actitud que no prevé, no calcula, no. Si nos vamos al pensamiento, ahora, digamos, a la actividad psicomental,
tendríamos una forma de pensar o una actividad psicomental basada en el cálculo, en la previsión, en la anticipación, en la programación, también podríamos decir, y desde una perspectiva epimeteica, en el pensamiento, pues estaría más desasida de este cálculo y sería más sobre la marcha, podemos decir así, ¿no? El dejarse llevar un poco sobre la marcha, ¿no? Bueno, vuelvo a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos actitudes se aproxima más al Zen, ¿no? A la vida del Zen, y a la práctica de Sazen como realización del Zen? Esa es la cuestión que yo planteo, ¿no? Entonces, la respuesta, bueno, la respuesta está en el aire, como dice la canción, ¿no? In the wind, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la respuesta es en ambas perspectivas y en ninguna de ellas. Porque lo que Sazen plantea y lo que el Zen plantea es que existe una dinámica psicomental que no está basada en el pensamiento ordinario, es decir, en el pensamiento espontáneo, digamos, pero impulsivo, no previsor, etcétera, ni tampoco en el pensamiento reflexivo, analítico, que prevé, calcula, anticipa y tal, sino en lo que en el Zen se llama insidio, que es el pensar más allá del pensar. Es un pensamiento que está más allá del pensamiento ordinario, podemos decir así, ¿no? Y ese pensamiento no es un pensamiento prometeico en el sentido de que no es algo que uno maneja con la voluntad y que por lo tanto no está sujeto al cálculo, a la previsión, a la anticipación, sino que deviene espontáneamente. Es lo que en el budismo se conoce por el prajna, ¿no? Prajna, que es un saber, podemos decir, autónomo, inconsciente, ¿no? Un saber interno que deviene, que aparece. Entonces, cuando uno está centrado y está presente y está, podemos decir, integrado, aparece ese pensamiento eficaz, vamos a decir así, ¿no? Tanto si uno está desempeñándose, pues no sé, en una labor artística, como una labor profesional o de investigación o de lo que sea, ¿no? O en cualquier actividad cotidiana, ¿no? Aparece ¿no? ese acto o ese pensamiento, ese enfoque, esa cognición eficaz. Aparece. Esto es donde quiero ir, por lo que como hablaba antes, ¿no? De cuando me refería al asunto de que la práctica, es decir, meditativa, la parte de concentración, dharana, la parte de meditación, dhyana, y la parte odiana, y la parte contemplativa, el samadhi, produce un cambio, una transformación por sí mismo, ¿no? Que uno no es algo que uno hace, ¿no? Sino que ocurre. Entonces, podemos decir que en cierto modo la mente de Buda, en el lenguaje budista, ¿no? Y en el lenguaje del Zen, la mente de Buda, o la mente iluminada, la mente despierta, que son todo uno, sabéis que Buda significa el despierto, no es la mente común en el sentido de no es la dinámica ni prometeica ni epimeteica, sino que trasciende ambas y es capaz de generar una respuesta adecuada a la situación. Por eso hablábamos también en su momento que la dimensión ética del Zen corresponde no a un código de conducta, sino a
actitud adecuada y compasiva que emerge o brota o deviene en función de la situación dada, ¿no? Entonces, esa respuesta, ese idilio, ese pensamiento eficaz aparece cuando de alguna manera la persona está individuada o tiene un grado de integración, ¿no? O de proximidad, de reunión, ¿no? de unidad, ¿no? De estado reunitivo, ¿no? A nivel de desarrollo personal, vamos a decirlo así, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? O desarrollo espiritual, que es lo mismo, al final, ¿no? Y esta es un poco bueno, la cuestión o ¿no? Lo que me pareció a mí que podíamos relacionar, ¿no? Con el tema prometeico y epimeteico, ¿no? Vivimos en una sociedad muy prometeica, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista se promueve la competición, ¿no? El cálculo, la anticipación, la previsión, ¿no? Bueno, ya sabéis, los seguros de vida, esto, lo otro y tal, tenerlo todo controlado, no sé qué, ¿no? La superresponsabilidad, ¿no? Luego ya vemos que eso deviene en trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque uno acaba estrellándose contra la realidad y comprobando que que eso no es manejable, no es posible, ¿no? Controlarlo todo, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces, digamos que se navega entre lo prometeico, que es el ideal ¿no? de las sociedades en general, y lo epimeteico, que es quien no puede o quien no le apetece o quien tiene una respuesta más anárquica, si queréis decir así, o más caótica en algunos sentidos, ¿no? Y entonces funciona más desde la impulsividad o digamos, el comportamiento un poco más alocado, ¿no? O menos responsable o lo que sea, ¿no? Pero en ambos casos nos mantenemos en la superficie de las cosas, ¿no? Esa anticipación, digamos, aplicada volitivamente o desde el punto de vista yoico como una estrategia, pues es también problemática, ¿no? Limita mucho el desarrollo también, ¿no? Individuativo y la lucidez, etcétera, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, convendría plantearse o reflexionar la posibilidad de salir, ¿no? De romper el cerco de ambas extremos, ¿no? De ese dualismo, ¿no? Lo prometeico, lo epimeteico. Es decir, hay otra acción que consiste en estar conectado con los propios recursos inconscientes que permiten en un momento dado dar la respuesta adecuada. Para eso no hace falta estar constantemente anticipando ni lo contrario, ¿no? Ni estar, digamos, en no se sabe dónde continuamente, ¿no? Sino estando centrados en lo atemporal, en lo presente, en estar ahí, ¿no? Presente, consciente de uno mismo, y, y esto da lugar a una respuesta que es mucho más eficaz, ¿no? Y mucho más rica, ¿no? Más profunda y seguramente más humana, ¿no? Más digamos, con mejor perspectiva, ¿no? Vamos a decir así. Y termino con un comentario que me parece que es importante, o con una reflexión, ¿no? Que me parece a mí que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es que lo que llamamos conciencia, porque hablamos mucho ¿no? de la conciencia y también, ¿no? en el mundo de mindfulness y en fin, todos estos vídeos que vemos, ¿no? De influencers o como se llamen, ¿no?
también mucho del campo de la neuropsicología y tal, ¿no? Y el cerebro quiere de ti esto y no sé qué, y te pide y hace, entonces tú y tal, como si tú fueras una cosa diferente al cerebro, en fin, bueno, todo este rollo, ¿no? Entonces, se habla mucho de la consciencia, ¿no? Entonces, la mente dispersa, entonces si soy consciente de esto, de lo otro, entonces esto es lo que me aporta la felicidad y bla, bla, bla. Entonces, cuando hablamos de consciencia parece que hablamos de algo que nos es muy conocido, que sabemos lo que es la consciencia. Y no tenemos ni pajolera idea de lo que es la consciencia. La consciencia es una cosa enigmática para empezar. Segundo, no tenemos familiaridad con lo que es la consciencia. Lo que nosotros llamamos consciencia no es la consciencia. Es, digamos, un dispositivo neurofisiológico que permite pues, tener una cierta autonomía volitiva, una cierta, ¿no? Relativa autonomía volitiva, ¿no? De voluntad, y manejar ciertos recursos, ¿no? Voluntariamente y darse cuenta de ciertas cosas y prever unas cuantas, ¿no? Pero no va mucho más allá, ¿no? Pero cuando se habla o cuando hablamos en el campo de la espiritualidad, ¿no? De consciencia, no estamos hablando de esto. Y esto es una cosa que me gustaría, ¿no? Dejarlo ahí también como reflexión, ¿no? No estamos hablando de esto, estamos hablando de algo que va mucho más allá, es decir, eh, que tiene mucho recorrido en el sentido de profundidad, ¿no? Y muchas cosas, digamos, es un mundo, podemos decir así, una realidad o la propia realidad, ¿no? Que bueno, requiere ser entrevista, ¿no? De una manera, eh, en fin, ¿no? Más directa o más particular o más vivencial, ¿no? Bueno, simplemente esto, ¿no? Entonces, esa consciencia que brota de las profundidades inconscientes, aunque parezca paradójico, la que aporta el pensamiento o la acción o la disposición o la actitud adecuada en el momento preciso. Pero claro, tiene que darse el momento para que aparezca la respuesta. Si no se da el momento, no se da la respuesta. Ese es el error, desde mi punto de vista, de la postura prometeica, de la anticipación, de que hay un cálculo anticipativo de algo que no está presente y la respuesta adecuada a ese algo que podría estar presente no se da porque no está presente, no ocurre, ¿no? Entonces, la respuesta que la mente da o imagina que dará a eso que imagina que ocurrirá, ¿eh? es, eh, es muy poco real, ¿no? Es falsa, es ficticia y es fallida, además. Por utilizar una expresión que utiliza Trump ahora con Cuba, es una nación fallida. ¿No? Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema es que uno imagina que en tal situación va a responder de determinada manera, pero lo imagina, ¿no? Lo prevé, lo especula. Pero luego ocurre eso y la respuesta, ¿no? O la actitud o la tal no es la que uno imaginaba, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dejo estas cosas ahí tal porque el tema es muy amplio y además ya está, ¿no? Bueno.